Hola, buenos días. Vamos a hablar hoy de lo que se está llamando el fin del dólar o cosas parecidas, porque es algo muy importante y vamos a ver cómo afecta a nuestra independencia financiera. Lógicamente, el dólar no va a desaparecer. Cuando se habla del fin del dólar, se habla del fin del dólar como divisa hegemónica en el mundo a años luz de la segunda. Creo que todos hemos oído a lo largo de nuestra vida frases como que el dólar gobernaba el mundo o el dólar mueve el mundo o cosas parecidas. Estas frases resumen bastante bien la realidad. Puede que sean simplificaciones, pero se ajustan bastante bien a la realidad. Lo más importante de todo esto es que el dólar ha sido y sigue siendo, aunque cada vez menos, la divisa más importante del mundo, y eso es una de las cosas que más han determinado el rumbo de la economía mundial durante las últimas décadas. Y lógicamente, el rumbo de la economía mundial afecta a nuestra independencia financiera. Es imposible hacer una lista de todos los efectos que ha tenido el hecho de que el dólar sea la divisa más importante del mundo. Pero la más importante es que ha favorecido mucho a los políticos de Estados Unidos en el sentido de que ha sido como una especie de colchón que cubría sus errores. A ver si consigo explicar esta idea de forma fácil. Supongo que todos conocéis el acuerdo que tienen desde hace décadas Arabia Saudí y Estados Unidos. Este acuerdo consiste en que Estados Unidos da protección militar a Arabia Saudí a cambio de que Arabia Saudí venda grandes cantidades de petróleo a precios razonables a Estados Unidos y que gran parte del dinero que obtiene por esa venta de esos dólares los invierta en comprar deuda pública de Estados Unidos. He dicho que Arabia Saudí vende grandes cantidades de petróleo a Estados Unidos a precios razonables. Esto es porque, aunque haya momentos en los que nos parezca que el precio del petróleo está caro, tened en cuenta que este acuerdo se hizo a principios de los años 70, después de la crisis del petróleo, cuando el precio del petróleo se disparó a lo bestia y fue un problema muy grande para todo Occidente. El caso es que desde hace décadas el dólar es también la divisa de referencia en los mercados mundiales de materias primas y en el comercio mundial en general, y eso ha fortalecido mucho al dólar. ¿Qué significa esto? Que los políticos de Estados Unidos han tenido garantizadas la emisión de grandes cantidades de deuda pública y a tipos bajos durante las últimas décadas. Si no fuera por el papel que ha tenido el dólar en la economía mundial, los políticos de Estados Unidos tendrían o podrían haber emitido mucha menos deuda de la que han emitido y la que hubiesen emitido la habrían emitido a tipos más altos. Y eso habría hecho que la historia de Estados Unidos fuese completamente distinta a la que ha sido. Sobre Estados Unidos hay mucha polémica dentro y fuera de Estados Unidos. En este tema es muy común irse a los extremos. Unos creen que Estados Unidos es el país perfecto y otros creen que todo funciona mal allí. Yo creo que la realidad está en la zona intermedia entre estas dos posturas. La economía de Estados Unidos no es perfecta, tiene muchas cosas malas. Por ejemplo, el coste de la sanidad en Estados Unidos es algo completamente disparatado y sobre lo que habría mucho que hablar. Tampoco la sanidad pública en otros países como en Europa funciona bien. Pero la economía de Estados Unidos también tiene muchas cosas buenas, como la facilidad para crear empresas y financiarlas, que es mucho mayor que en el resto del mundo. Lo que quiero destacar es que los políticos de Estados Unidos han cometido muchos errores en las últimas décadas, igual que los políticos del resto del mundo. Pero esos errores han tenido unos efectos menos malos de los que habrían tenido si el dólar no hubiese sido durante este tiempo la divisa de referencia mundial. Hay un movimiento muy importante dentro de Estados Unidos que dice que el dólar no vale prácticamente nada por la gran cantidad de dólares que se han emitido. Yo creo que esto es algo exagerado. Pero sí que es verdad que si el dólar no hubiese sido la divisa de reserva mundial y si hubiese emitido la misma cantidad de dólares, el dólar ahora valdría muchísimo menos respecto al euro, la libra, el franco suizo, etc. ¿Qué está pasando ahora? Lo que está pasando desde hace unos años y últimamente se está acelerando mucho es que el dólar está perdiendo importancia. Porque muchos de los intercambios comerciales que en las últimas décadas se han hecho en dólares ahora empiezan a hacerse en yuanes, rublos, rupias y otro tipo de monedas. Vamos a ver un ejemplo hipotético. Imaginad que China le vende a Vietnam grandes cantidades de zinc y Vietnam le vende a China grandes cantidades de ropa. En la práctica esto se hace con muchas transferencias de dinero a lo largo del año. Estos pagos se hacían hasta ahora en dólares, así que para hacer todos estos cobros y pagos, hasta ahora China y Vietnam tenían que tener grandes cantidades de reservas de dólares. Mientras estos dólares estaban en sus cuentas, los tenían invertidos en deuda pública de Estados Unidos para cobrar algo de intereses. Estas grandes cantidades de dólares que tienen China y Vietnam para comerciar con zinc y con ropa es una demanda artificial de dólares. Porque lo que quieren China y Vietnam realmente es el zinc y la ropa, no tener dólares para tener que invertirlos en deuda pública de Estados Unidos. Si hoy China y Vietnam deciden que todos esos intercambios de zinc y de ropa a partir de ahora los van a hacer en yuanes en lugar de en dólares, esa demanda artificial de dólares que han tenido durante décadas desaparece por completo. Porque ya no necesitan comprar deuda de Estados Unidos y pueden vender todos sus dólares y cambiarlos por yuanes. ¿Qué implica esto para Estados Unidos? Esto supone que al reducirse o eliminarse esa demanda artificial de dólares que hasta ahora tenían China y Vietnam por comerciar con zinc y con ropa,
Los Estados Unidos van a tener más problemas para emitir su deuda pública porque a partir de ese momento podrán emitir menos deuda pública y la que emitan la tendrán que emitir a unos tipos más altos. Continuamente se están haciendo nuevos acuerdos comerciales como este que hemos visto entre China y Vietnam. Así que cada día se va reduciendo la demanda artificial de dólares. Y eso supone que Estados Unidos cada día tiene más problemas para emitir deuda pública nueva y la que emite la tiene que emitir a tipos más altos. Todo esto es algo progresivo. Sí que es verdad que se está acelerando, pero este proceso probablemente durará décadas. El dólar no va a dejar de ser la divisa más importante del mundo, ni este año ni dentro de 5 años. Pero cada día que pasa el dólar es menos importante. Así que se está reduciendo ese colchón para cometer errores que han tenido los políticos de Estados Unidos durante décadas. Digamos que los errores que cometían los tapaban emitiendo más deuda pública a tipos bastante bajos, de una forma que no podía hacer ningún otro país del mundo. Y ahora cada vez tienen menos capacidad de tapar sus errores emitiendo deuda pública a tipos bajos como han hecho en las últimas décadas. ¿Esto es bueno o es malo? Según se mire. Yo creo que es bueno porque creo que tapar los errores es malo. Para mí es mejor que los errores salgan a la luz para poder corregirlos. Pero, si los políticos de Estados Unidos, en lugar de empezar a corregir sus errores, siguen cometiéndolos, lo que sucederá es que la economía de Estados Unidos se deteriorará cada vez más. No tiene por qué hundirse la economía de Estados Unidos. Lo que quiero decir es que en lugar de crecer al 3%, crecerá al 2%, por ejemplo. ¿Quiere decir esto que nosotros tendremos una rentabilidad más baja de nuestras empresas de Estados Unidos, nuestras acciones, de la que hemos tenido en el pasado? No tiene por qué, pero hay que estar preparados. Las grandes empresas de Europa y Estados Unidos invierten en decenas de países. Así que invertir en empresas de Estados Unidos no es invertir en la economía de Estados Unidos, sino que en la práctica estamos invirtiendo en decenas de países. Lo mismo pasa con las empresas europeas. Así que, si la economía de Estados Unidos empezase a crecer menos, lo más probable es que nuestras empresas de Estados Unidos empezasen a invertir más en otros países, de forma que en el futuro más o menos tengan una rentabilidad similar a la que han tenido en el pasado. Y además existe la posibilidad de que esta situación haga que los políticos de Estados Unidos cometan en el futuro menos errores de los que han cometido en el pasado, que sería el escenario ideal. Aunque yo no confío en los políticos actuales de Estados Unidos como tampoco en los del resto del mundo. Pero a lo mejor todo esto hace que la economía de Estados Unidos sea más sana de lo que es ahora. Así que yo creo que no debemos modificar nuestra forma de invertir porque el dólar esté perdiendo importancia, ni tampoco debemos invertir menos en Estados Unidos. Pero, como siempre, el factor más importante es el psicológico. Y es para esto para lo que os debéis preparar más. Como os decía, todo este proceso va a durar décadas. Y habrá momentos malos en el sentido de que viendo los medios de comunicación habrá momentos en los que parecerá que Estados Unidos se va a hundir. Recordad que a nivel geopolítico este tema es importantísimo. Importantísimo. Así que vamos a oír hablar mucho de este tema en los próximos años. Y recordad también que muy probablemente habrá momentos en los que el dólar se devalúe mucho respecto al euro, como ha pasado siempre. En este gráfico de largo plazo veis que ha habido momentos en los que el dólar estaba más caro respecto al euro y otros momentos en los que estaba más barato. Probablemente esto va a seguir pasando en el futuro. La diferencia a partir de ahora va a ser todo el ruido que se va a montar con este asunto del fin del dólar cuando caiga la cotización del dólar. Porque ya os he explicado en otros vídeos cómo funciona el negocio de la adicción a la información. De forma que vosotros vivís mucho peor con esta adicción a la información, pero algunos ganan mucho dinero amargándoos la vida. El dólar ahora está relativamente caro respecto al euro. Si en algún momento del futuro el dólar tiene una caída importante respecto al euro, que sería muy normal, ya os podéis imaginar que el ambiente muy probablemente va a inducir a vender todas las inversiones en dólares. Pero muy probablemente ese será un momento muy bueno para invertir en empresas, en acciones de empresas de Estados Unidos y así acelerar vuestra independencia financiera. Pensad que el dólar es la principal divisa del mundo desde mediados de los años 50 aproximadamente. Antes era la libra. Cuando la libra dejó de ser la divisa más importante del mundo, los políticos británicos perdieron mucho poder. Pero las empresas británicas siguieron siendo muy buenas empresas a largo plazo y siguieron pagando muy buenos dividendos. ¿Vamos a vivir el fin del imperio estadounidense? Es probable que sí, y se hablará mucho de este tema como es lógico. Y el 99,99% de lo que se hablará será ruido como pasa con todos los temas. No estamos en la era de la información porque esa terminó ya hace años. Ahora estamos en la era de la sobreinformación. Yo creo que con el dólar va a pasar algo similar a lo que pasó con la libra a mediados de los años 50, cuando dejó de ser la divisa de referencia mundial. Es decir, creo que los políticos estadounidenses van a tener cada vez menos poder, pero las empresas de Estados Unidos van a seguir siendo buenas inversiones a largo plazo, como pasó con las empresas británicas. Porque cuando la libra dejó de ser la divisa de referencia mundial, las empresas británicas siguieron siendo muy buenas inversiones a largo plazo. En resumen,
Parece claro que el dólar va a perder muchísima importancia a nivel mundial en las próximas décadas. Esto es algo importantísimo a nivel geopolítico y se va a hablar mucho de ello. Pero creo que las empresas de Estados Unidos van a seguir siendo una buena inversión a largo plazo por dividendos y por eso creo que no debemos invertir menos en empresas de Estados Unidos por este tema. Pero todo esto va a generar muchísimo ruido. Y por eso lo que debéis hacer es aislaros de todo ese ruido para no tomar decisiones equivocadas cuando caiga la cotización del dólar y este ruido aumente mucho. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás os lo agradezco mucho. Yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, Twitter, TikTok, Instagram y Facebook.